continuamos desde el Hospital de la Mujer, el Hospital Doctora Evangelina Rodríguez Peroso. Y con nosotros están Martín Ortiz, que es el director del Materno Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, y César López, que es el encargado de este materno de neonatal del Servicio Nacional de Salud. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia antes de que hagamos referencia a las novedades, a todo lo que ha implicado el remozamiento de las instalaciones de este hospital. Buenos días, ¿cómo está usted? Y buenos días. Hablemos un poco de la historia de este hospital. Bien, este hospital tradicionalmente era un hospital del Instituto Dominicano del Seguro Social. Y durante mucho tiempo los pacientes que pertenecían a la Seguridad Social, este era el hospital de su elección. Por el lugar donde está enclavado, ustedes se fijan que aquí solo venía ese tipo de personal que estaba trabajando en la Seguridad Social. Ha sido un hospital emblemático como materno. Es el tercer hospial, en esa ocasión era el tercero. ¿Cuándo se creó? Bueno, la fecha no la tengo precisa. Okay. 79. En el 79. Bien. De cualquier manera, era siempre la tercera maternidad en registro de nacimiento, detrás de la maternidad La Altagracia, la maternidad de Los Minas y luego este hospital. Aquí se registran alrededor de 5.000, 5.500, 4.900 partos al año. Es un hospital de una alta complejidad y que ha sido tradicionalmente uno de los hospitales que menos mortalidad materna aporta al sistema, por la atención que se le ha dado a los pacientes durante todo el tiempo de la historia del hospital. Esos 5.000 partos al año que se registran, ¿qué porcentaje o cuántos corresponden a adolescentes menores de edad? ¿Cuántos corresponden a haitianas? Extranjeros. Haitianas específicamente. Haitiana. Bueno, el haitiano es una nacionalidad, no es un término despectivo. Fíjese, este es un hospital que los haitianos vienen muy poco, por lo que le mencionaba anteriormente. Es un hospital que tradicionalmente siempre se ha manejado como si fuera del Seguro Social y la gente normalmente piensa que solo se atiende el que cotizaba en el Seguro Social. Por lo tanto, los partos de haitianas aquí son bien escasos. Los partos de adolescentes, igual que casi en la mayoría del país, anteriormente cuando nosotros entramos a la gestión en el 2020, había una proporción de un 24% de partos de adolescentes en el país. Actualmente anda alrededor de un 19.7%, es una reducción importante. Y en la mayoría de los hospitales de este tipo, de alta complejidad, los partos de adolescentes andan alrededor del 20%. Y así. Doctor, ¿cuál es el protocolo que utiliza un hospital como este, partiendo de que la salud es un derecho universal y no se le debe negar a nadie cuando llega una parturienta extranjera? O vamos, como dice María Elena, porque ahí es que tenemos la mayor incidencia, en las haitianas. Sí, mire, la misión de nosotros como Servicio Nacional de Salud es dar servicio. Todo el que llegue a esa emergencia, tenga un seguro, una ARS, no tenga una ARS, sea dominicano, sea haitiano, sea de cualquier nacionalidad, no importa la raza, el credo, la religión, la orientación sexual. Si llega a nuestra emergencia, es atendido. Y se le da la misma atención a un dominicano que a un haitiano. Se queja mucha gente y he escuchado médicos decir, bueno, hay un altísimo riesgo cuando llega una parturienta que no tiene un ginecólogo que le haya tratado durante los 9 meses de su embarazo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Un examen rápido o vamos arriba? Mira, normalmente cuando un paciente llega a una emergencia, existe lo que se llama un triaje. El triaje. El triaje es evaluar de manera rápida y oportuna para llegar en el menor tiempo posible a un diagnóstico preciso. Correcto. Eso se hace en todos nuestros centros hospitalarios, incluyendo los maternos infantiles, con todas las pacientes. Esa unidad de triaje está cerca de la entrada, siempre está cerca de la puerta de entrada, porque es el primer paso. Sí. Y ahí se estipula, puede estar manejada por un emergenciólogo, especialista en eso, de recibir emergencias, o por un especialista adiestrado para recibir las causas más frecuentes de complicaciones. Ahí se hace el primer diagnóstico, que no es necesario el diagnóstico final, pero es el primer diagnóstico de objetividad para manejo rápido y oportuno. Independientemente, cuando llega el paciente, la evaluación es completa, rápida y precisa para poder saber, en el caso de hospitales maternos,
condición de la madre y condición del bebé. Si el problema es un sangrado, hay que estipular rápidamente cuáles son las causas más importantes de sangrado que pueden complicarle la vida a la mujer. Entonces, hecho eso, entonces pasa al área de examen. Y ahí es cuando recibe toda la atención oportuna, que es donde está el éxito de la medicina. Usted decía, llega un paciente que nadie conoce. Ese es el paciente más problemático y que nadie quisiera, pero es el más frecuente. ¿Por qué? Porque en obstetricia hay una historia clínica perinatal, que es lo que te permite, con las consultas prenatales, saber cuáles son las posibles complicaciones que puede tener una paciente. ¿Qué problema tenemos con las extranjeras? Que las extranjeras, aparte de que no tienen consulta por idiosincrasia, nuestros vecinos tienen más hipertensión, más desnutrición, más anemia, más problemas renales y son pacientes que nos salen muy costosos por el tema de que ya vienen complicados. Entonces, como decía bien el doctor, todos los pacientes tenemos que atenderlo, pero para el Estado significa un alto costo el recibir una paciente donde no se conoce, y más si es extranjera con estas morbilidades agregadas. A propósito de el debate sobre las 3 causales, el protocolo en cuanto a las situaciones en las que corre peligro la vida de la madre y la vida del bebé, ¿cuál es? Mira, yo manejé el área de cuidados obstétricos de alto riesgo durante 20 años en el Hospital Aybar como encargado. Y mi especialidad es manejo del embarazo de alto riesgo. Yo te puedo comentar que son muy pocas las condiciones donde el médico tiene que interrumpir el embarazo por una condición para manejo. Nosotros manejábamos pacientes de todo tipo en el Morgan, El Morgan. Sí. 5,000 partos al año en una unidad que no era una maternidad, era un departamento de obstetricia. Y ahí nosotros demostramos que todos los pacientes, aún con cáncer, pueden recibir manejo en el embarazo, porque hay un manejo específico para cada cosa. Vamos al extremo. No hay nada que hacer. Está en riesgo la vida de la madre, entonces yo tengo que mejorar condiciones para el bebé, para garantizar también oportunidades para el bebé. Correcto. Entonces ahí yo tengo 2 cosas fundamentales. Inducción de madurez fetal pulmonar, que lo tienen todos nuestros centros hospitalarios. Neuroprotección cerebral, que lo tienen nuestros centros hospitalarios. Entonces, después que yo maduro pulmones y protejo cerebro, yo puedo interrumpir un embarazo alejado del término y le doy mejores condiciones. Que muchas veces hay que interrumpir el embarazo para garantizar la vida, sí, pero yo tengo que cuidar el bebé también. Y puede hacerse. A y B son posibles. ¿No hay casos en que los médicos temen hacer esa intervención de interrumpir por temor a que es considerado un delito? Hubo un caso reciente que todavía está en fase de investigación, del cual no podemos hablar porque la familia está trabajando, pero que argumentan que la paciente murió, la madre, porque los médicos no se atrevían a interrumpir el embarazo. Mire, es un tema de mucho miedo y que siempre yo acabo de ser presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, y cada vez que nos consultaba un médico, existen protocolos para todas las patologías, manejo, para todas las patologías. Hay un manejo donde tú puedes garantizar vida de madre y bebé. Si no puedes, garantiza la vida de la madre. Es correcto. Sin tener que ir a la cárcel, correr el riesgo de ir a la cárcel. Es que los protocolos son muy claros. Eso ha sido siempre y no ha habido ninguna situación complicada para un médico por eso. Si se lleva de protocolos, nunca lo habrá. Siempre le decimos a los médicos obstetras, llévese del protocolo y no va a haber problema. ¿Cuál es el nivel? Ay, perdón, Manuel, adelante. Adelante. ¿Cuál es el nivel actual de la tasa de mortalidad materno-infantil? ¿Qué pueden decir de esas opiniones de organizaciones internacionales? Cuando se hablaba de esa tasa altísima, decía, son por causas evitables, prevenibles. Fíjese, se supone que el 80% de la mortalidad materna es prevenible. Nosotros tenemos una razón de mortalidad superior a la región en cierto sentido, aunque en el 2022 tuvimos una reducción de un 35% con relación al año anterior. El año pasado, en el 2023, la reducción fue mínima, pero la mortalidad materna nuestra tiene varias aristas y una de las principales aristas es las extranjeras haitianas. El año pasado, de nuestra mortalidad, debo decirle que nacieron 38,000 haitianos el año pasado, de 107,000, y subimos un 36% con relación al año anterior, que había sido un 33%. Ahora, de esas 38,000 mujeres haitianas que nacieron, aportaron a nuestra mortalidad el 52% de nuestra mortalidad materna.
Imagínense, de 107 hay 38,000, y de esas 38,000 nuestra mortalidad total, el 52% fue de estas O sea, pacientes. que podría ser reducido a la mitad, digamos, el Un porcentaje. 48% de nuestra mortalidad fueron de madres dominicanas. En ese otro por ciento de nacimiento, que si usted lo calcula, es bien. La razón nuestra debería ser casi la razón ideal. La razón ideal de mortalidad materna anda en 70 por 100,000. Para el año 2030 ese es el objetivo. Hay un tema, Sí. perdón Martín, que tenemos que ver cuando vamos a buscar razón de mortalidad materna, que se calcula en base a cantidad de recién nacidos vivos. ¿Cuál es el problema serio que tenemos en República Dominicana? Ojo, que ya está llamando la atención. Es la reducción importante de la tasa de natalidad. Entonces, nuestra tasa de natalidad reducida con una mortalidad que es de las más altas de la región, nuestra razón de mortalidad va a ser cada vez más alta. Entonces, Ok. no es una insistencia para que las mujeres paran más, sino para controlar la mejor calidad de la atención, que debe ser más estricta cada día. Y Doctor. por eso este hospital juega un papel fundamental en eso, ¿eh? Este es uno de los hospitales con más baja tasa de mortalidad durante Sí. toda la historia de la atención obstétrica en República Dominicana. Y en el caso de los embarazos de las adolescentes, Sí. ¿qué pueden decir? Sí, mira, nosotros tenemos, cuando llegamos a la gestión teníamos unas 21 unidades de atención integral de salud en el adolescente en todo el país. Actualmente tenemos 36 y hay algunas más que se están fortaleciendo. Y le decía hace un rato que desde el 2020 hacia acá, del 24% de los partos eran adolescentes, hoy estamos en un 19.4%. O sea, una reducción importante de cerca de un 4% en estos años. Y eso habla de que todas estas unidades de atención integral a adolescentes, porque no solo son para atender embarazadas, es para la consejería y que no lleguen al embarazo, y para una atención integral no solo de las jóvenes hembras adolescentes, sino de los varones. Y eso ha hecho que la reducción del embarazo en adolescentes en estos años haya ido bajando de manera significativa. Todavía nos falta mucho. Necesitamos del apoyo de las escuelas, de las iglesias, de la familia, para poder impactar en ese renglón que es altamente preocupante, el embarazo en adolescentes. Doctor, uno de los temas de mayor preocupación que hay en el campo de la salud hoy en día es el tema de la salud mental. Uno sale a las calles y se percibe, ¿verdad? Uno percibe que hay un incremento de personas que tienen complicaciones, inclusive algunos accidentes que han llamado poderosamente la atención en el país. En esta importante obra, en la que se están invirtiendo más de 500 millones de pesos, casualmente se están inaugurando también 6 camas para internamiento con personas que tienen problemas mentales. ¿Cómo es el flujo aquí de Mira, ese tipo de atención? O sea, ¿qué cantidad de pacientes vienen aquí? ¿Cuántos internos? ¿Cómo está funcionando eso? Mira una cosa, esta es la primera unidad, la que se va a inaugurar hoy aquí, es la primera unidad de atención en crisis de salud mental para mujeres embarazadas y puérperas. La primera unidad para mujeres del país, porque tenemos para niños y adolescentes y para adultos varones en diferentes lugares. Desde la Dirección de Salud Mental que dirige la doctora Francis Bae, en esta gestión se ha estado trabajando fuertemente. Se habla que a nivel mundial, alrededor de un 15% de las mujeres, hablando de mujeres embarazadas, alrededor de un 15% van a desarrollar algún grado de depresión posparto o de situaciones de salud mental. Se supone que en América Latina es un poco superior a la tasa mundial. Es un número importante. Hay muchos que pasan desapercibidos. Hoy en día, con la atención de salud mental que se está dando en los diferentes hospitales, se está detectando más. Y vuelvo y te repito, aquí estamos abriendo la primera unidad de atención en crisis de salud mental para embarazadas y puérperas. 6 camas. Si usted la ve en sentido general, parecen pocas, pero son muy buenas. Cada una tiene un precio incalculable. Porcentaje de las cesáreas acá. Está la percepción de que los médicos, hablo en sentido general, prefieren la cesárea porque no tienen que esperar a ver cuándo el bebé decide nacer y no tienen que invertir esas horas, largas horas, dando continuidad, monitoreando un trabajo de parto, sino que resuelven en cuestión de minutos. Y eso les resulta a muchos médicos más rentable. Mire, el tema cesárea tiene muchas aristas por donde cogerlo, muchísimas. Uno de ellos es la parte económica, no se puede decir que no. Otro de ellos es la cantidad de horas invertidas en el parto y al final tú no sabes si va a parir o no va a parir.
Lo otro es lo temprano que llega la mujer en dolor de parto, a veces sin ningún centímetro de dilatación y ya está desesperada por las horas de parto y empezó hace 20 minutos y ella para ello eso es eterno, porque no hay una concientización en nuestra población sobre el trabajo de parto mismo y la gente en este mundo que vivimos ha cogido la parte simplista, el que yo tengo un dolor, ya yo estoy de parto. Ay, yo no voy a pasar horas en esto, doctor, opéreme. Yo he tenido, Marianela y el grupo, yo he tenido pacientes que me llegan con un acto formal de intimidatorio para que yo no le dé labor de parto. Hasta esos extremos estamos llegando. ¿Cómo? Entonces, esa hija de un médico, la última que me lo llevó, es una hija de un médico. Para que le haga una cesárea. Para que le haga cesárea y no le permita. El menor Yo hice un esfuerzo. parto en una clínica privada muy cerca de donde estamos hoy, donde el abuelo, que es urólogo en ese centro, me dijo troglodita, porque yo todavía hago partos en este tiempo. Entonces yo pienso que es un concepto que hay que Apostamos cambiar. Troglodita, mi hermano. Es un concepto que hay que cambiar. ¿Qué es lo que está en la mirando? El población. negocio que da, porque se cobra más por el parto con cesárea. No, No. no. Ah. Sí. Entonces, ¿por El- qué negarse al Mira. parto natural? Las horas de... Hora Sí. del Te trabajo. explicó. Mira, Oh, mira es que no quieren trabajar. hay indicaciones absolutas de cesárea que los médicos conocen, como la placenta previa o un bebé con un volumen muy grande que sabemos que no va a tener la posibilidad de parto. Y hay unas indicaciones relativas que pueden ser muchas con relación a eso. ¿Cuál es Sí. el porcentaje de partos normales y cesárea ahora mismo? Mira, ahora mismo a nivel de hospital, andamos en hospitales de alta complejidad como este, andamos en un 56% de cesárea. A nivel privado nosotros podemos hablar que anda sobre los 80% del por ciento de las tendencia es la cesárea, de no la el parto cesárea. natural. Sí, e incluso como decía el doctor López, hoy día hay a petición. Normalmente las pacientes vienen con la indicación de que, doctor, yo no quiero parir. La otra, En el sector privado se programa con tiempo. sí, con tiempo. Se va a dar a luz tal día. Sí, Ya se sí, sabe porque el día del hay- cumpleaños del niño. siempre hay una fecha probable de Pero parto. ustedes dijeron ahorita, Entonces hay es una lo cosa. mismo. O sea, es lo mismo un parto natural que una cesárea. No, económicamente. Económicamente. Ah, Económicamente. Ni para la salud tampoco. Para la de salud madre de la del niño. madre y del niño. bebé, lo que conviene es el parto, El parto natural, natural. Porque la naturaleza es sabia, señor. Cuando el niño pasa por el canal de parto, las contracciones le sacan toda la flema, como dice el pueblo, que tienen los pulmones. Eso no pasa en la cesárea. En la cesárea los niños tienen más aspiración de líquido, tienen más aspiración de secreciones y los pediatras tienen que fajarse más. Lo conveniente es el parto natural. Claro, es Seguro. la conveniencia del parto. Doctores, antes de terminar, sobre los métodos de planificación, que me imagino que se trabaja bastante acá, sobre todo por los embarazos en adolescentes. Hay una generación de mujeres jóvenes que está optando por métodos naturales de planificación, como el método Billings, el método sintotérmico. Eso tiene la ventaja, según los que lo promueven, que no tienen efectos adversos como tiene la pastilla, que eso ya está demostrado, ustedes dirán, sí o no, y la parte económica, que no le cuesta nada más que tomarse la temperatura, medir la mucosidad, disciplina. ¿Qué ustedes piensan de estos métodos y si los promueven, sobre todo en una población que tiene limitados recursos? El problema primario es educación. Si usted está educado en lo que es el ciclo menstrual, conoce su ciclo menstrual, su fisiología de vida, usted puede usar francamente métodos ¿Y naturales de manera segura. ¿A quién le toca educar a esa población de En escasos República recursos? Dominicana lo primario sería familia educando. Segundo, pediatras hablando de métodos anticonceptivos con las niñas Sí. y los niños. Porque es función del pediatra hablarlo tempranamente. ¿Por qué? Para todos. Nuestra vida sexual comienza cada vez más temprano y tenemos embarazos en nuestros hospitales de niñas de 11 y 12 años. Entonces a esa niña no se le va a hablar a los 15 porque ya a los 15 ya tiene 1 o 2 hijos. Entonces es una realidad que tenemos que aplatanarla. Bueno, señores, acaba de llegar el ministro de Salud. Vamos a conversar con él dentro de un momentito. Pero antes de que ustedes se paren de ahí, díganos algo de la seguridad social, alguito ahí, lo que ustedes puedan decirnos, cómo se manejan ustedes con el sistema de seguridad social. A nivel hospitalario, muy bien. Sí. ¿Por qué? Porque ya todos nuestros pacientes tienen una tarjeta de solidaridad, no, sino una tarjeta de seguro de salud. Sí. Nuestros hospitales están llamados a ser autosostenibles en el tiempo, todos, no solamente los de autogestión.
Porque como todo el mundo tiene un seguro ahora, todo el mundo tiene acceso a salud muy fácil. Entonces, en los hospitales se maneja muy bien porque ya va a fluir más recursos. El problema es cuando eso usted lo extrapola a la medicina de ejercicio privado. ¿Ahí qué pasa? Ahí es el problema porque los costos no están a la altura de lo que usted tiene de costo. Me explico, yo soy ginecólogo. Yo gasto material gastable casi 200, 300 pesos por paciente. ¿Cuánto Sí. me da el seguro? 500. 500. Me es sostenible porque a eso yo tengo que agregar costo de secretaria, la camilla, el aire acondicionado, el que yo ande bien vestido y que llegue bien para que no llegue en un carrito como me pasó el otro La día. diferencia, doctor, es que en el hospital público esos costos están subvencionados. por el Subvencionado. Estado. Correcto. Pero en hospitales del Estado no hay cobro, ¿eh? No es como antes que se pagaba cuota de recuperación, ya nada de eso existe. se eliminó. En ningún hospital, decreto ¿eh? que lo eliminó. En ningún Claro, hospital. Danilo, un Y eso decreto es de un Danilo. progreso que no podemos volver atrás. Bueno, señores, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Tanto al doctor César López, que es el encargado del materno, de este materno infantil, y al doctor Martín Ortiz, que es el director. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para entonces regresar con el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala. Cambio y fuera. Gracias.